buen día, amigos, colegas, amigos que por supuesto extrañamos mucho de la UF y de este seminario y de Niterói. Gracias por la invitación. Voy a presentar los casos de investigación, aprehensión y procuración de justicia de manera comparativa en 3 ciudades latinoamericanas: Ciudad Juárez, Medellín y Río de Janeiro. Muy bien, voy a compartir con ustedes esta presentación, así es que, si me permiten, vamos a comenzar. Seleccionamos estos casos de manera ejemplar. No hicimos un barrido exhaustivo de los casos, sino tratamos de seleccionar algunos casos que de alguna manera se convirtieron en ejemplares por su predominancia o porque provocaron rupturas sociales. Entonces, los tomamos a partir de la aprehensión, porque en México el Consejo Nacional de Justicia, ¿sí? Nos dice que esto se hace desde que un juez ordena la aprehensión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de México, desde la aprehensión que es ordenada por un ministerio público o porque son aprehendidos en flagrancia. Entonces, que ahí inicia el proceso de procuración de justicia, ¿sí? Entonces, voy a ofrecer primero unos antecedentes muy rápido para que podamos hacer sentido de los momentos y procesos de procuración de justicia en las 3 ciudades. En primer lugar, la acumulación social de la violencia en Ciudad Juárez es muy añeja. Y estando en la frontera con los Estados Unidos, tiene muchos años de hacer un tráfico de muchas cosas a la frontera. Vamos a empezar desde el tráfico de whisky cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos, el tráfico de migrantes que ha sido añejo y el tráfico de dólares y armas de regreso. Desafortunadamente, los juarenses creían por esa época que vivían una época de oro porque circulaba mucho dinero, ¿sí? Ahora, se identifican en los procesos de acumulación social de la violencia de Ciudad Juárez 2 momentos: los feminicidios, con 379 feminicidios y más de 4.500 mujeres desaparecidas entre 1993 y 2005, ¿sí? Además de eso, la masacre que vivieron los juarenses, acosados por la delincuencia organizada, por el narcotráfico, que el jefe del cártel, el Señor de los Cielos, traficó tanto como traficó, decían, el Chapo Guzmán, por Ciudad Juárez hacia Estados Unidos. Entonces, pero no hubo procuración de justicia en estos casos. Vamos a ver por qué. Por lo contrario, las autoridades culparon a las víctimas diciendo que eran inmorales, que se exponían mucho, que vestían muy provocativo, que eran prostitutas, etc. ¿Sí? Ahora, en el caso de Medellín, ¿sí?, la acumulación social de la violencia tuvo otros antecedentes. Fue resultado de movimientos políticos armados, del narcotráfico, del paramilitarismo y nuevamente del narcotráfico, sobre todo con la oficina. Una entidad de delincuencia organizada que creó el propio Pablo Emilio Escobar, pero que luego le adjudican a don Berna, ¿sí? Ahora, con esta variedad de antecedentes de rupturas sociales por la delincuencia organizada, por movimientos políticos armados, por el paramilitarismo, hubo también varias rupturas sociales, ¿verdad? Especialmente la provocada por Pablo Emilio Escobar, que fue muerto finalmente en 1993, y por la que Medellín tuvo una tasa de casi 400 homicidios por cada 100,000 habitantes, a diferencia de Juárez, que en 2010 tuvo una tasa de 222 por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver precisamente que cómo aquí está esa tasa de casi 400 homicidios por cada 100,000 habitantes,
y luego cómo se fue reduciendo por la muerte de Pablo Emilio Escobar, pero luego también cómo se fue reduciendo por unos acuerdos políticos para la paz que se hicieron entre el gobierno nacional de Colombia y los grupos de violencia, ¿sí? Fueran guerrilleros, insurgentes, o fueran paramilitares confundidos con el narcotráfico, ¿sí? En cuanto a Río de Janeiro, primero hay que señalar que los antecedentes de acumulación social de la violencia, según MIS, los remiten hasta la década de 1970, aunque se confunden con las víctimas del golpe de Estado, ¿verdad? Cuando todavía el golpe de Estado entre 1965 y 1985, ¿verdad? Tenía Río una tasa de 60 homicidios por cada 100,000 habitantes entre 1980 y 1988. Y esta llegó a disminuir en 2009. También hay que señalar que el 67% de los homicidios en el estado de Río de Janeiro, de sus 92 municipios, son de la región metropolitana de Río, en especial de Bajada Fluminense y Duque de Caxias. Entonces, ¿cuál es el antecedente, según Michel Mis? Bueno, el origen se remonta a la venta, al menudeo de mercancías ilícitas, el tráfico de mercancías políticas, el juego de bicho, el tráfico de marihuana y cocaína, ¿sí? Hay que recordar también que Brasil era el segundo consumidor de cocaína en el mundo, en números absolutos, y 70% de la cocaína proviene quizás todavía de Colombia y de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ese grupo insurgente que se dedicó también, por supuesto, a traficar con cocaína. Bueno, pasamos ahora a los procesos de prevención, criminalización y procuración de justicia en las ciudades. Comenzamos con Juárez. Había dicho que la procuración de justicia por los feminicidios no fue un proceso que siguió a la comisión de los delitos. Ya dijimos que la indolencia de las autoridades, ¿verdad? Este delito de lesa humanidad, según la CNDH, se culpaba a las propias víctimas, ¿sí? Se decía que eran prostitutas, que vestían demasiado provocador, que salían de noche, que salían a tomar, que se arriesgaban por ir a tomar una copa en la noche. Esta falta de justicia se enfrentó por la sociedad juarense en muchas protestas, ¿sí? Con vecinos, maestros y diversas organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? En 1995, el gobierno estatal de Chihuahua, ante estas protestas y no resolución de los problemas de feminicidios y desaparición de mujeres, estableció una fiscalía especializada en delitos sexuales. Ante la falta de resultados, sin embargo, las organizaciones de mujeres presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, luego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vean ustedes por qué, por ejemplo, el gobernador de Chihuahua, entre 98 y 2004, frente a la exigencia de justicia de la sociedad justificada de la siguiente manera tan absurda, el que no tomaba algunas acciones. ¿Cómo puede no reclamarnos, cito, que esclarezcamos crímenes cuando lo único que recibimos de la administración anterior fueron 21 bolsas con huesos? No sabemos cómo se llaman, no sabemos en qué circunstancias fueron aquellos hechos, los expedientes están mal integrados, ¿cómo investigamos esos homicidios? Decía este gobernador, pídanle cuentas al gobernador anterior. ¿Sí? Ahora, había una gran discrepancia, pero un gran rezago en la procuración de justicia, tanto para los feminicidios, y llegaban a distintos resultados. Primero autoridades locales, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, luego esta Fiscalía Especializada y luego la Fiscalía Federal. Total, que se resolvieron muy pocos casos, muy pocos casos. Quizás la Fiscalía Especial Federal para atender los homicidios de mujeres en el municipio de Juárez fue la que más que logró resolver, pero no dijo que eran homicidios, que muchos de los casos no eran homicidios, feminicidios. Entonces, pero ellos dicen que resolvieron 63% del total de los 379 perpetrados en 13 años. Pero no reconocía las denuncias de mujeres desaparecidas. En cuanto al asesinato, cuando se desató la violencia, llegó a tener Juárez 222 en 2010 por cada 100,000 habitantes. En ese momento, y con la masacre simbólica de la matanza de 15 muchachos estudiantes en una fiesta, ¿verdad? Entonces, le reclamaron al presidente de la República ahí mismo en Ciudad Juárez, la sociedad civil organizada en una asociación de asociaciones, y le exigieron cambio de estrategia.
y ahí mismo estaba su secretario de Seguridad Pública, por cierto, ahora preso en Estados Unidos. Y con esto se creó la Mesa de Seguridad y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, ¿sí? De la cual se apropiaría el gobierno federal para decir que era el modelo de participación ciudadana para enfrentar la violencia. La otra cuestión es que Juárez nombró, ya que dijeron que se fueran policías y militares, nombró un secretario de seguridad que tenía como norma limpiar Juárez. Y en 2011, vean ustedes, detuvo a más de 100,000 jóvenes y 160,000 más entre 2012 y 2013. Comparen esto con los que detuvieron en 2010, cuando era más alta la tasa de homicidios, ¿sí? Se detuvieron solo a 40 personas, ¿sí? Hubo muchas violaciones de derechos humanos y eso fue lo que se hizo en términos de procuración de justicia. Ahora, en cuanto a Medellín, tuvo rupturas brutales, ¿no? Pero hubo una reacción tardía del Estado y la sociedad. Por aquello también de que muy posiblemente los empresarios se veían beneficiados, ¿sí? Entonces, no reaccionaban y finalmente, bueno, pues reaccionaron. Y la Procuración de Justicia en esa época, Medellín vivió su la ruptura social en 91, pero duró como unos 15 años con la presencia de Pablo Emilio Escobar. Entonces, pero en ese momento la estrategia de Procuración de Justicia era dejada en manos de los militares hasta 1987. Y esto era porque realmente lo que más les preocupaba al gobierno de Colombia eran los insurgentes, los guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, etcétera, el M-19. Entonces, se creó, se dejó en manos de justicia a los militares y por esa razón no se atendió también el problema del narcotráfico. ¿Sí? Entonces se creó una dirección de orden público para investigar y procurar justicia, pero fue porque habían habido varias masacres y habían matado a gente defensora de derechos humanos. A esa jurisdicción siguieron los jueces sin rostro, pero con retrocesos en investigación y ampliación de las facultades a la policía judicial y a los militares. Entonces, por esa razón no tuvo mucho éxito, ¿sí? Sin embargo, los procesos de procuración de justicia cambiaron en 1991, ¿verdad? Con la nueva constitución y después de los asesinatos de senadores, candidatos presidenciales, procuradores y magistrados, 25 funcionarios de justicia. Ante este acoso al Estado por varios secuestros de funcionarios del más alto nivel, asesinatos de policías y muchos actos de terror por Pablo Emilio Escobar, ¿sí? Como una continuidad del acuerdo con el M-19, se negoció y acordó la desmovilización con el propio Pablo Emilio Escobar, que era una continuación del acuerdo político que habían hecho con el M-19, ¿sí? Esta organización insurgente, movimiento político armado, ¿sí? Entonces, este fue el instrumento más importante de procuración de justicia que tiene repercusiones, como vamos a ver en la gráfica, ¿sí? Tiene repercusiones en la reducción de homicidios de una manera notable. Entonces, esto sería un cambio de paradigma de procuración de justicia, de una justicia distributiva, punitiva, a una justicia transicional, restaurativa. Y logró se hizo con el M-19, se hizo de manera muy soterrada, muy oscura con Pablo Emilio Escobar, con una autorreclusión y luego una fuga y finalmente su muerte. Y se hizo y con varios de sus cómplices, con algunos de sus sicarios principales y sus socios, los Ochoa. Entonces, y finalmente logró desarme y reinserción. Medellín recibiría 3,270 personas. Fíjense, hubo 31,671 desmovilizados y 18,000 armas entregadas y 38 estructuras armadas desmovilizadas. Entonces, tuvo un gran impacto y Medellín recibió a muchos de estos desmovilizados. Por esa razón, entre 2002 y 2007, los homicidios en Medellín se redujeron entre 5 y 6 veces. Disminuyeron de una tasa de 183.6 homicidios a 35.9 en 2002 a 35.9 en 2007. Volvió a crecer porque don Berna, que fue guerrillero, fue
fue sicario del cártel de Medellín, de uno de los socios de Pablo Escobar, y fue, pues, naturaleza obliga, volvió a delinquir y está extraditado y preso en Estados Unidos y condenado a 31 años de prisión. ¿Sí? Y bueno, el asunto es que esa fue la principal estrategia de procuración de justicia y por eso debemos de decir cómo es este proceso de procuración de justicia. En primer lugar, no pone la prisión, ¿sí? Ni como el principal el instrumento para procurar justicia, ¿sí? Cree que es una medida moral superior, una alternativa política y moral superior al aniquilamiento del contrario para lograr la paz y la prisión como máxima sanción. Y se colocan dos situaciones en el centro de esta negociación: el resarcimiento de las víctimas, la satisfacción de su derecho a la justicia y la no repetición, por una parte, y por la otra, el reconocimiento de la responsabilidad de su contribución al esclarecimiento de la verdad mediante un relato exhaustivo y detallado de las conductas. En la medida de este reconocimiento, de esta asunción de responsabilidad y contribución a la verdad, será el tratamiento especial que reciban los integrantes de los grupos armados ilegales. ¿Sí? Y se crean diversos órganos jurisdiccionales para hacer esta administración y procuración de justicia. ¿Sí? Pero de acuerdo con y además hay una comisión de seguimiento al impulso y verificación de la implementación del acuerdo final, pero no se perdonan delitos de lesa humanidad, ¿sí? Entre ellos la toma de rehenes, el secuestro, la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, etc. Y reclutamiento de menores. Finalmente, en cuanto a las sanciones, se negoció que el periodo máximo de cumplimiento de sanciones propias por la totalidad de sanciones serían de 8 años, con restricciones efectivas de libertades y derechos, etc. ¿Sí? Bueno, finalmente, la procuración de justicia en Río de Janeiro. La sociedad civil de Río de Janeiro ha protestado históricamente en forma masiva para reclamar el fin de la violencia y también la corrupción. Empezó desde aquellos reclamos que hicieron para que se fuera Fernando Collor de Mello, el primer presidente con el impeachment, ¿verdad? Y finalmente se fue en una protesta, dicen, de más de 750,000 gentes. Entonces, Viva Río también protestó. La gente de las favelas diría que organización civil de asfalto, ¿verdad? Y logró varias cosas. Fue a protestar a Brasilia y logró la atención del gobernador, la atención del gobierno federal, y finalmente lograría hasta que uno de sus líderes fuera subsecretario funcionario de Seguridad y Justicia de Río, del Estado de Río de Janeiro, y luego con el propio Lula como secretario de Justicia Nacional, aunque por unos meses, ¿verdad? Y también habrá que considerar que Afro Reggae es otra de las organizaciones que participa no con protestas, sino como es un movimiento social de productores culturales y artistas, pero es una asociación civil originaria, ¿verdad? Por ese nombre. Y bueno, y ellos creen, la gente que forma parte de ellos y a la gente que ayuda, que es una luz al final del túnel, en esa prisión sin muros que viven entre el tráfico y la policía. Ahora, dada la frecuente implicación de la policía militar y policías en la acumulación social de las violencias, ¿sí? Y en las muertes por resistencia, la corrupción, además de representantes políticos, autoridades locales y nacionales, ¿sí? En la procuración de justicia se ha involucrado el Congreso del Estado de Río de Janeiro y el Congreso de Brasil con procesos que le llaman comisión parlamentarias de inquérito, ¿sí? La comisión parlamentaria. Entonces, el sistema de justicia criminal y seguridad pública, además de descansar en el sistema de seguridad pública policial, la justicia criminal judicial y del de ejecución penal o de prisiones con sus 3 actores, la Policía Militar Estatal, el Ministerio Público de la Justicia Criminal, se apoya también en estas comisiones parlamentarias de inquérito del Congreso, y por eso es que las he decidido seleccionar algunas de las cosas que hicieron en este terreno. ¿Sí? Entonces, ya sabíamos que como nos decía Miss, llegó con el tráfico de varias mercancías ilícitas, el narcotráfico y el juego de bicho, ¿sí? Y con los conflictos
entre los comandos Vermelho, Carioca, Paulista, el primero comando de la capital por el control de las rutas del tráfico, ¿verdad? Pero estos comandos muestran el carácter local de los crímenes, especialmente no Río de Janeiro, el presento do interesse nacional sobre el tema de la seguridad pública. ¿Sí? Ahora, en esta condición de la asociación de la violencia con el narcotráfico, más del 95% de las sentencias fueron por narcotráfico y ser miembro de algún grupo de narcotráfico, aunque en función de las condiciones de los infractores, 20% fueron absueltos. Los demás fueron condenados porque se les encontró con armas. Más de la mitad de los delitos ocurrieron dentro de alguna favela. Y un análisis por regiones de Río y su zona metropolitana destaca que la zona norte es donde ocurrió aproximadamente el 40% de las incidencias, un 13% en el centro de Río y un 18% desde las prisiones. Las razones más importantes para la absolución del reo fueron las condiciones en que se envolvió la aprehensión y la cantidad de sustancia en posesión del acusado. Las condiciones más importantes para no ser absuelto fueron que la droga estuviera acondicionada para su venta, que era punto de venta de droga donde se le apresó, estaba en su ropa o su mochila, tenía radiotransmisor, hubo un intento de fuga o la droga tenía una marca impresa del grupo del narcotráfico. La droga más confiscada fue cocaína, 47%, seguida de marihuana, 40% y un 22% de crack. Sí. Bueno, en estas situaciones, entre agosto del 14 y 2016, se emitieron 3.735 sentencias en contra de 7.292 reos por tráfico de drogas en la ciudad y en la región metropolitana de Río de Janeiro. El 50%, 7% de los sentenciados correspondió a operaciones en flagrancia. Y miren, ya no tengo tiempo, me voy a tomar unos minutos más, me habían dicho que a 20 minutos, voy a terminar ocupando 25 con su permiso. Ahora, dada la frecuente implicación de la policía militar y expolicías en las milicias, una especie de autodefensas unidas de Colombia, paramilitares al estilo Colombia, estas autoclamadas protecciones justicieras venden protección en la acumulación social de la violencia por muertes de resistencia. ¿Sí? Y entonces, estos han sido investigados por el Congreso del Estado de Río de Janeiro. Entonces, a través de del Congreso de Brasil, perdón, la Comisión Parlamentaria de Inquérito. Y estas comisiones, que se convierten en una especie de auxiliar legalmente establecido para la investigación del Poder Judicial, presentó en total 824 acusaciones, como las incluidas en Río de Janeiro en los estados de Acre. ¿Sí? El Congreso Nacional bueno, en todos estos estados, 824 acusaciones. El Congreso Nacional de Brasil, en base al trabajo de la CPI del narcotráfico, formuló un proyecto de ley destinado a investigar el avance en impunidad del narcotráfico que señala en su artículo 1. Las comisiones parlamentarias creadas, de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Federal, tendrán poderes propios de investigación de las autoridades judiciales, además de otros internos del reglamento interno de las cámaras del Congreso. Y con eso hicieron varias investigaciones y denunciaron hasta 800, hicieron una denuncia de más de 800 personas en todos esos estados. ¿Sí? Otros dos grandes programas de escala nacional para construir la paz y la seguridad ha sido el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía, emprendido por el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía, perdón, por el Ministerio de Justicia del Gobierno Federal de Brasil entre 2009 y 2013. Este programa estaba dirigido a la prevención, control y represión del delito, actuando sobre sus raíces socioculturales, además de articular acciones de seguridad pública con políticas sociales, ¿verdad? Y lograron buenos resultados, ¿sí? Los ejes de PRONASI eran la formación y valorización de los profesionales de la seguridad pública, la reestructuración del sistema penitenciario, el combate a la corrupción policial, la participación de la comunidad en la prevención de la violencia. Y trabajan inclusive, por ejemplo, con las madres de familia, ¿sí? Y bueno, después tuvo incidencia, se trabajó en 132 municipios brasileños que concentraban el 70% de los homicidios contra adolescentes y jóvenes negros. Las estrategias de implementación del programa de reducción de violencia letal alcanzó los siguientes resultados en 5 años. ¿Sí?
logró la reducción de la violencia letal en estos 5 años, la articulación de política de sensibilización y movilización social, una serie de indicadores para ver cuánto había reducido. Río de Janeiro tenía un índice de 3.05 homicidios de adolescentes por cada 100,000 habitantes entre 12 y 18 años y se redujo a 2.71 en 2014. Esto no ocurrió así en Victoria, que creció a 7.68 en 2014, a 7.8 en 2014 y venía de 6.59. Otro de los programas es que trabajó la PRONASHI fue con las UPPs, las famosas UPPs de Río, que sobre todo como no es una policía represiva de la policía que más mata en el mundo, que es la policía brasileña, ¿sí? Entonces tuvo repercusiones desde su creación en 2008 para reducir la tasa de homicidios dolosos en Brasil. Desafortunadamente, las UPPs dejaron de recibir apoyo y en febrero de 2018 se emitió un decreto y se emitió un decreto con carácter constitucional que dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas en el estado de Río de Janeiro, que consideró a la presidencia de la República que estaba en un estado crítico. Esto disminuyó mínimamente el número de crímenes violentos de 6.74 a 6.7, ¿sí? 7.1. Pero se incrementó un 36% las muertes causadas por el agente del Estado, como podemos ver aquí. Y esta es la situación de procuración de justicia de manera comparativa en estos tres ciudades, ¿sí? Donde vemos pues que la principal aportación a la procuración de justicia en Juárez fue por crear un modelo Juárez de participación ciudadana y de rendición de cuentas, ¿sí? Para resolver enfrentar los feminicidios y reducir la violencia, ¿sí? Y crear una serie de fiscalías especializadas para la atención de los feminicidios. En el caso de Medellín, el principal impacto en la procuración de justicia fueron los acuerdos políticos para la paz, con el cambio de una justicia, de un paradigma de una justicia punitiva y de prisión como la primera herramienta, a una justicia restaurativa, ¿sí? Con las características que está ahí, y en donde la prisión no es lo primero, sino la aceptación de la responsabilidad, la compensación a víctimas, el desarme, la desmovilización y la no repetición, ¿sí? Entonces, y finalmente, en Río de Janeiro, pues yo creo que para mí, desde mi punto de vista, lo que ocurrió en Río es que la sociedad civil organizada hizo propuestas para la seguridad de Ciudad Río de Janeiro, ¿verdad? Y la creación, darle facultades de investigación al Congreso para hacer investigación, porque frecuentemente había políticos involucrados en los problemas de corrupción y de violencia, ¿sí? Además de PRONASHI, yo creo que las UPP lograron reducir los índices de muertes de la policía militar por autos de resistencia y las tasas de homicidios de Río de Janeiro desde su creación, especialmente en las favelas, ¿sí? Por el trabajo que desarrollan no represivo con los moradores de las favelas y una rendición de cuentas trabajando directamente en 38 favelas, ¿sí? Y casi erradicar el dominio del narcotráfico. Aunque hay más de 1,000 favelas y con el decreto de febrero de 2018 se incrementó, y el dejar de apoyar a las UPPs, se ha incrementado las muertes por autos de resistencia entre 2018 y 2019. Muchas gracias. The streets of Niterói are baking, feel like my whole body's aching, don't know how much more I have to give.